Hola a todos, mi nombre es Paola Acevedo, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. En esta ocasión estaré llevando a cabo una exposición abordando el tema de la política criminal y la ciencia de la criminología. Asimismo, la relación que tiene la ciencia de la criminología con la disciplina de la política criminal, las funciones que ambas ejecutan en el ámbito social y ante la prevención del fenómeno criminal. A continuación, estaré leyendo una frase que fue escrita por Ben Affleck y dice así: me fui como un soldado, volví como un criminal. Esta frase puede aludir a muchas situaciones de la vida actual, es decir, una persona que haya perdido a un familiar, que fue víctima de un acto delictivo. Esta persona que se fue como un soldado y volvió o se sintió como un criminal puede aludir a situaciones donde quiso tomar venganza en asesinar al victimario que delinquió contra su pariente. Este es un punto de vista. Otro punto de vista es que hay personas que crecen en un ámbito social muy difícil, donde sus emociones, su estado psicológico y su estado integral como persona desde la niñez, juventud, se vio muy afectada por diferentes razones. Pudo haber sido por motivos familiares, por motivos económicos, por motivos sociales, y esta persona tiene una percepción social muy errónea. Es decir, esta persona es vulnerable a convertirse en un criminal, pero esta persona, las acciones que lo conllevaron a esas acciones criminales no es porque tenía un pensamiento quizás erróneo al principio, sino que quiso actuar como un soldado para sentirse bien a sí mismo. Pero lastimosamente el resultado final es que se convierte en un criminal. Ahora bien, se estará abordando la temática principal de esta exposición, que es la política criminal y la criminología. Se puede decir que la política criminal es el conjunto de métodos a nivel social y del Estado con el fin de prevenir, de combatir y controlar el fenómeno criminal que se desencadena en la sociedad. Asimismo, la implementación de medidas consolidadas que intervengan en la problemática que el fenómeno criminal provoca en las personas y la sociedad en la que nos encontramos. Por otro lado, el concepto de criminología, hay que recordar que es una ciencia interdisciplinaria, que su enfoque es el estudio del crimen como tal, así como de su víctima y el victimario. Recordar el estudio de los antecedentes, el desarrollo del crimen y las consecuencias que éste provoca en sus involucrados. Hay una concepción precientífica del delito, y esta se desencadenó mucho más antes de la época de Cristo. Esta consistía en la aplicación de ojo por ojo y diente por diente para la sanción de delitos que las personas realizaban. Es decir, el sujeto que delinquía contra una persona o contra un grupo de personas, lo que había realizado contra estas víctimas, las víctimas realizaban el mismo acto contra el victimario. En esto consistía esta ley que había en siglos muy anteriores, antes de la
época de Cristo incluso. Después de la época de Cristo hubo otra clase de sanciones, que esta eran pago en especie y pago pecuniaria. El pago pecuniaria era pago por dinero para cumplir la sanción que le habían asignado a causa del delito que había cometido el victimario. La política criminal inicia aproximadamente en el siglo XVIII gracias al libro publicado por el autor Beccario. Este hombre publicó un libro referente a las vivencias que habían en esa época, haciendo referencia a las sanciones que se aplicaban a las personas que delinquían. Después de las penas pecuniarias y el pago en especie, las personas que no podían cumplir con estas normas que había en esa época, se le aplicaron otro tipo de sanciones que atentaban con el estado físico y mental de las personas que delinquían. Se consideraron actos totalmente inhumanos, de manera que este escritor Beccario hace un llamado a la conciencia de las sanciones que se aplicaban en esa época, para así promover una reforma en las sanciones de este siglo. A Beccario se le considera el fundador de la política criminal. Por otro lado, la política criminal se considera un puente entre la ciencia de la criminología y el derecho penal, dado que la criminología postula sus conocimientos en el desencadenamiento del fenómeno criminal que ataca nuestra sociedad. Asimismo, el derecho penal como encargado de regular las acciones punitivas que se llevan a cabo en el Estado. Y por último, la política criminal como encargada de postular soluciones ante el fenómeno criminal o bien la criminalidad que se da en la ciudadanía. Muchas gracias.